vive y reina para siempre. Nos gozamos en el Señor por todas las cosas que hace, por todo lo que permite en nuestras vidas, por todo lo que ha sucedido, que nos forma, nos capacita, nos proyecta en todos los ámbitos de vida. Bendecimos a cada uno de los que nos están mirando por medio de las redes sociales, a todas aquellas personas que se propusieron en su corazón conectarse. Nuestro hermano Pedro Briceño, bendiciones a su vida por estar con nosotros en esta mañana. La familia Vilches también está con nosotros desde los Estados Unidos. Hoy está ahí Marco, Jocelyn. ¿Quién más está por allí? Nuestra hermana Irma, bendiciones. Eliasip también está con nosotros, muchas bendiciones para su vida. Nuestra hermana Eva Hernández, glorificamos al Señor por su vida. Nuestra hermana Herminia Sánchez, todos aquellos que han propuesto su corazón, que quizás no estoy mencionando porque acá me aparecen un grupo menor al que quizás está hoy conectado, pero bendecimos sus vidas. Damos gracias al Señor por cada uno de ellos que domingo a domingo nos siguen por las redes sociales. Estamos hablando de acá de México, de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, de muchos países que nos siguen cotidianamente en las actividades que tenemos dentro de Casa CESBI. Y yo creo que el motivo principal es que han podido aprender, crecer y desarrollarse en el propósito para el cual Dios les llamó y les estableció. Y nuestra función principal es poder edificar el cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros que pertenecemos a ese cuerpo seamos edificados, crezcamos y nos desarrollemos en todos los ámbitos para los cuales Dios nos ha llamado. Quiero compartir un versículo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 17. Hay una palabra que el apóstol Pablo menciona dentro de esta porción bíblica, la cual me llamó la atención y basado en lo que hablamos el martes pasado, hemos querido tratar de direccionar a la iglesia del Señor en lo que Dios ha propuesto en mi corazón enseñarles en esta hora. Quiero direccionarlos en algunos ámbitos para que no seamos fácilmente engañados. Mira cómo dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 17, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Y añade el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mire la frase particular cuando el apóstol habla de su anhelo muy personal de ir a ver a los tesalonicenses. Y la iglesia de Tesalónica estaba quizás colaborando en muchas áreas espirituales acerca del apóstol. El apóstol había hecho muchas cosas referente al crecimiento y al desarrollo de la vida de aquellos creyentes, pero dice: yo sé que no les puedo ver personalmente, pero los tengo en mi corazón. Sé que espiritualmente siempre están presentes. Pero suelta una frase, una palabra que fue la que me llamó la atención. Dice: pero Satanás nos estorbó. Y uno piensa en esta frase más que todo en cómo pudo Satanás estorbarle a un hombre de Dios para establecer un propósito o para ir simplemente a ver a los de Tesalónica. Y es algo que quizás nos queda en expectativa en el ámbito personal del apóstol, porque él no establece qué era el estorbo que se le estaba presentando. Históricamente podríamos nosotros decir que el estorbo que se le estaba presentando es que él estaba preso, estaba encarcelado y por causa de su prisión no podía ir a lugares específicos
donde Él quisiera estar. Pero cuando le hablo de que me llama la atención de que Satanás le presentaba estorbo, les hablo referente a lo que les decía también el día martes acá en Casa Seppi, cuando hablábamos de los estorbos que se nos presentan dentro de nuestras vidas. Porque si hablamos de estorbos, podríamos nosotros mencionar dentro de esos estorbos que hay estorbos emocionales o estorbos sentimentales. Miren lo que dice las Escrituras en Mateo capítulo 16, versículo 22, para que entendamos referente a qué tipo de estorbos emocionales o sentimentales pueden llegar a la vida de un creyente. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres? ¿Qué estaba pasando en esta historia? Dice que el apóstol Pedro, en el momento que escucha a Jesús que va a morir, que va a ser entregado, que Él va a dar su vida por causa de toda la humanidad, Pedro comienza a reconvenir y decirle, Señor, ojalá que no te pase esto. Señor, ¿qué fue lo que sucedió en Pedro? Los sentimientos y las emociones comenzaron a estar quizás a flor de piel y comenzó a decirle, Señor, no quiero que te pase esto. Señor, es doloroso lo que te va a suceder. Señor, es crítico lo que te va a pasar. Y miren algo, a veces nuestras emociones se intervienen o se interponen al propósito y al plan de Dios. Por eso el Señor, mirando a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás. Porque la palabra Satanás en ese versículo está basado en cuanto a adversario. La palabra Satanás, que significa adversario, le estaba diciendo entonces el Señor a Pedro que se estaba oponiendo al propósito. No es que estaba endemoniado, entiéndame esto. No es que Pedro tenía un demonio por dentro, es que Pedro estaba haciendo una labor de adversario al propósito que el Señor estaba estableciendo en aquel momento. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás, ¿por qué no pone la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, sino que tu mirada está puesta en las cosas de la tierra? Cuando nosotros miramos lo terrenal, cuando miramos el ambiente, cuando miramos cosas que están pasando, indiscutiblemente las emociones se nos van a ir a flor de piel. Vamos a quizás emocionarnos o vamos a entristecernos, vamos a sufrir quizás internamente. Por esa razón muchos sufren de ansiedad por causa de lo que se ve. Y es allí donde el Señor le da un detenido al apóstol, a este hombre que quizás con emociones latentes le estaba diciendo al Señor, no lo hagas. Ahora las emociones no mueven. Las emociones comienzan a fluir y en ocasiones, no siempre, entiéndase esto, son adversarias al propósito. Por sentimentalismo comenzamos nosotros a reconvenir y decir, no lo vamos a hacer. No soy capaz de regañar, no soy capaz de corregir, no soy capaz de hacer esto, porque es que me da dolor hacerlo. Entonces no entramos en el plan de Dios ni accionamos en el propósito de Dios por causa de un sentimiento, por causa de una emoción. ¿Cuánta gente no deja de ir a una iglesia por las emociones? Es que ya no me saludan, es que ya no me miran, es que ya no me tratan. Las emociones que tenemos dentro de nosotros comienzan a decir, es que te estás sintiendo mal en ese lugar y por causa de eso no vayas más. Entonces las emociones en muchas ocasiones, no siempre, operan en contra del propósito de Dios. Y aquí vemos a un hombre de Dios hablándole al Señor, no hagas esto por emoción.
Señor, no vayas a la cruz. Simplemente por sus sentimientos le estaba diciendo, no vayas a la cruz, no vayas a aquel lugar. Mire también lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que las raíces de amargura, que son aquellos sentimientos contrarios hacia alguien, puede servir como un estorbo, y no tan solo como un estorbo, sino una contaminación hacia otras personas. El que usted tenga en su pensamiento y corazón malos deseos hacia alguien es un estorbo al propósito. Es un estorbo al plan que Dios tiene para con su vida. Entonces, los estorbos no solamente son emocionales, sentimentales, sino que también los estorbos pueden ser en cuanto a los desánimos, porque también esto es una emoción. Miren algo, dentro del libro de Números hay una historia fascinante en la que el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, muestra su poderío y muestra su majestad. Pero con todo lo que Dios había mostrado dentro de Israel, lo que Él estaba haciendo, ocurre lo que les voy a leer a continuación. Número 21:4 dice: después partieron del monte Oré, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. O sea, iban caminando, iban en el trayecto y se desanimaron. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fatiga de este pan tan liviano. Mire la situación que se estaba viviendo. Porque dentro de su caminar, dentro de su trayectoria, aunque Dios le había prometido cosas grandes, aunque Dios les había hablado de las proezas y de la majestad que Él les quería dar, les quería otorgar, en el trayecto del camino entró el desánimo. ¿Y qué es lo que produce el desánimo? El desánimo lo único que va a producir es hablar mal del propósito o hablar mal de lo que se te ha prometido. Porque el propósito es algo que tú tienes que cumplir, una promesa de Dios ya establecida para la vida del creyente, el cual es introducido cuando cree en el Señor. Entonces yo comienzo a caminar en el propósito de Dios, comienzo a caminar en pos de lo que ya Dios me dijo, pero en el camino indiscutiblemente va a entrar el desánimo. Siempre va a haber desánimo. Ay, pero es que tanto tiempo, ay, todavía no he visto que el Señor haga lo que me prometió. Tanto tiempo caminando y todavía no he visto que el Señor cumpla su promesa. Y el desánimo comienza a producir un dialecto en nuestras vidas que no es correcto. Comenzamos a hablar mal de aquel que nos prometió y comenzamos a hablar mal de aquellos que están creyendo a la promesa. Aquí voy. Primero ellos comenzaron a hablar mal de Dios. ¿Por qué Dios nos trajo? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace lo otro? Y comenzaron a cuestionar lo que Dios estaba haciendo. Yo estoy más que seguro, hermano, que sea lo que sea que usted esté viviendo, si está en el propósito de Dios, se cumple lo que la Biblia dice. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito somos llamados. Usted puede estar perdiendo casa, puede estar perdiendo carro, puede estar perdiendo familia, puede estar perdiendo bienes económicos, pero si usted está dentro del propósito de Dios, todas las cosas que le están sucediendo van a traer un beneficio para su vida, porque Dios no es hijo de hombre para
para mentir ni hombre para arrepentirse. Si Él promete algo a su iglesia y Él promete algo a la vida de un creyente, entonces Él va a cumplir lo que ha prometido. No se va a olvidar de sus promesas. Aquí estaba un pueblo renegando, un pueblo que estaba murmurando, un pueblo que estaba diciendo: entonces, ¿para qué me trajiste? No había mejores lugares. ¿Por qué estoy caminando tanto? ¿Por qué estoy haciendo esta labor? ¿Por qué estoy haciendo aquello? ¿Por qué si estoy haciendo algo que no me corresponde, eso le corresponde a otra persona? Comenzó la murmuración, comenzó la queja, y nada más y nada menos que Dios soltó serpientes dentro del pueblo para que los matara a todos. Entonces la murmuración no trae nada bueno, y no estoy diciendo que esto lo va a hacer Dios en nuestro tiempo. Estoy diciendo que es un ejemplo de algo que sucedió producto de una queja por causa del desánimo. Y el desánimo va a estar latente siempre, pero de nosotros depende si entramos en el proceso de desánimo a comenzar a entrar en el proceso de la crítica. Hay otro tipo de estorbos dentro de la vida de los creyentes, y es de los que yo hablaba el día martes. El día martes hablábamos en el libro de... El día martes sí hablábamos en el libro de Hechos, pero vamos a hablar de los estorbos doctrinales antes de entrar de los que hablábamos el martes. Romanos capítulo 16, versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Mire lo más tremendo de este asunto, porque lo difícil de esta palabra es apartarnos de gente. Es difícil ya habiéndose encariñado con alguien y entender que ese alguien es un tropiezo, y nosotros decimos: es que, porque siempre surge el pensamiento, es que no los queremos ganar, es que yo quisiera que él pensara como yo. Pero aquí no habla de que nosotros lo convenzamos, aquí habla de apartarnos de ese tipo de gente. Ahora, ¿de qué estaba hablando el apóstol? El apóstol estaba estableciendo verdades escriturales, o vamos a ir a lo más claro, verdades bíblicas para el tiempo presente, y venían gente a hablarles de verdades bíblicas, pero para el tiempo pasado. Es lo que nosotros hemos denominado: no toda verdad bíblica es una verdad presente, pero toda verdad presente tiene que ser una verdad bíblica. Y el apóstol enseñaba a la iglesia verdades escriturales que eran para su tiempo, pero venían gente a distorsionar la doctrina presente, enseñando culturas que no convenían o enseñando doctrinas que no estaban acorde. Y de ellos dice el Señor: apártate. Ahora, una de las cosas que la iglesia tiene que tener en cuenta siempre es que lo que ha aprendido lo corrobore. Lo que usted aprenda, lo que usted reciba, lo que usted escuche, no se quede con lo que escuchó. Usted acérquese al pastor, a la pastora, pregunte: ¿esto es verdad o es mentira? En estos días me hicieron una pregunta, porque yo sé que está latente, está en el aire, una situación que se está viviendo dentro de nuestra sociedad. Y dice: ¿usted cree, pastor, que hay vida fuera de este planeta? Y yo sin dudar dije que sí, porque sí hay vida fuera de este planeta. Entonces, ¿usted cree en los extraterrestres? Claro que creo en ellos, pero no como que le tengo fe o que haya, no. Existen los extraterrestres, claro que sí. El problema es que la Biblia ya los tiene identificados, el mundo no. El problema está basado en que la Biblia ya dijo quiénes eran, y la sociedad y el mundo no los conoce. La Biblia los llama como ángeles caídos, con un pensamiento o una tecnología mucho mayor que la que poseemos dentro de nuestro ámbito humano. Ellos, por conocimiento eterno, saben todo lo que es la ciencia y la tecnología, y tienen capacidades mayores que las humanas. Pero por supuesto que son reales.
Por supuesto que es verdad. El problema es que dentro de nuestros púlpitos no se atreven a anunciar cosas como esta porque parecen ilógicas y fuera de razonamiento humano. Pero si estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta a profundidad, no estudiarla por encima, a profundidad de que lo que dice la Biblia es real. Por eso, vuelvo a repetirle, corrobore siempre lo que la Biblia le está enseñando y lo que la gente de afuera puede enseñar. Porque muchos le van a decir, tu pastor está loco, él no tiene la verdad es esta. Pregúnteme si tiene dudas. Acérquese, hable, busque la Biblia. Porque mucha gente le va a hablar en contra, mucha gente le va a hablar falacias, mucha gente le va a hablar engaño, mucha gente le va a hablar mentira. Y aquí no se trata de que yo tenga la verdad y aquellos no. Aquí se trata de que usted corrobore por las Escrituras cuál es la realidad de todo este asunto. Ahí estaba el apóstol enseñándole a la iglesia de los romanos que había gente que se acercaba para dividir doctrinalmente, para dividir ideológicamente. Pero no obstante a eso, lo que hablábamos el martes, que es en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 16, dentro de la iglesia ocurren tres fenómenos terribles. El primer fenómeno es el fenómeno ideológico. Por nuestras ideologías hacemos separaciones. Luego ocurre el fenómeno cultural. Por nuestra cultura hacemos divisiones. Y parece increíble, pero dentro de la iglesia ocurre el fenómeno racial. Usted sabe qué es racismo. Miren lo que dice el diccionario acerca del racismo, porque a veces creemos y decimos, es que no somos racistas, amamos a los negros. No tiene nada que ver. Racismo es sistema ideológico que defiende la categorización de las personas a partir de características físicas, biológicas, asociándolas a determinaciones étnicas, a grupos culturales, habilidades intelectuales y valores morales. Ahí voy. ¿Puede ocurrir racismo entre alguien que se cree intelectualmente más que otra persona? Sí. El racismo es el menosprecio por causa de que yo tengo más habilidades que tú. Ahí entramos en el ámbito étnico. Yo soy blanco, tú eres negro. Mi raza es mayor que la tuya. Eso es una ideología que va por encima de lo que yo tengo es mejor que lo que tú tienes. Puede ser pensamientos, puede ser vestimenta, puede ser estatus social, puede ser muchas cosas. Y la iglesia no escapa de estos asuntos, hermano. La iglesia no escapa de este ámbito. Porque cuando Pablo habla a la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 16, yo le voy a leer nada más estos dos versículos y le voy a narrar la historia completa luego. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pusiera estorbo a Dios? Mire algo. Pablo le dice a la iglesia a la cual estaba dando, podríamos decir, cuentas de lo que él había hecho. Le estaba dando cuentas de algo que había sucedido en su vida. Y el apóstol Pedro, cuando le está dando cuentas a esta gente, le dice, yo me acordé en la palabra que el Señor dijo que Juan iba a bautizar en agua, pero el Señor iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y cuando fue a predicarle a Cornelio, porque ni siquiera le impuso mano, le comenzó a predicar a Cornelio y el Espíritu Santo bajó sobre un hombre que no era judío. O sea que los que le estaban reclamando a Pedro, le estaban reclamando un asunto racial. Nosotros somos judíos y tú entraste a la casa de alguien que no era judío.
eran gente del mismo color de piel, eran gente quizás con la misma capacidad intelectual, porque a la persona que se le estaba predicando era una persona de alta jerarquía en el lugar donde vivía, solo que no era judío. Entonces había un ámbito racial dentro de lo que se estaba predicando. Y le preguntan: ¿por qué entraste en casa de un pecador, en casa de un hombre que no era judío? Y ahí es cuando él les dice: es que yo me acordé por la palabra que el Señor iba a bautizar en fuego, y el Señor les concedió a ellos el mismo don del Espíritu que a nosotros. ¿Y quién soy yo para ponerle estorbo a Dios? No tan solo eso, sino que ideológicamente ellos también estaban sacando a aquellas personas de su círculo, de su ámbito. Ellos le estaban diciendo que no tenían la misma ideología, que no eran la misma cultura y que no eran la misma raza. ¿Sucederá eso en nuestros tiempos? Yo les voy a poner un ejemplo. Si usted ve a un hermano que usa velo, ¿cómo lo trata? ¿Qué piensa de él? Muchos de nosotros pensamos: sigue ignorante. Muchos de nosotros pensamos: este sigue atado a una cultura que no es correcta. Porque quizás Casa Seppi no lo hace por la libertad de pensamientos que se ha implementado. Pero cuando yo llego a hablar en algunos lugares donde hay cantidad de pastores de la iglesia que usa velo, casi que me dicen: ¿y usted se junta con ellos? Pues sí, tengo muy buenos amigos allí dentro. Compartimos muy agradable con muchos de los pastores y de los obispos de esas iglesias. Y no tenemos ningún pensamiento ni racial ni en contra de ellos. Son nuestros hermanos en Cristo. Y punto. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque dentro de nuestra iglesia o dentro de nuestras iglesias tenemos gente ideológicamente racista. Gente que incluso les va a decir a usted: yo sé más que tú. No estoy hablando de acá, estoy hablando en el término general. Gente que le va a tomar despectivamente simplemente porque usted no sabe algunas palabras en hebreo, ni en griego, ni en arameo, ni nada de lo que termine en eo. ¿El motivo cuál es? No, es que yo estudié y tú no. Es que yo tengo y tú no tienes. Es que yo puedo y tú no lo vas a poder hacer. Y esos son motivos raciales dentro de la iglesia. Ahora, nosotros como iglesia, la única solución que tenemos fue la que le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le decía al maestro: no mueras, Señor, no vayas a la cruz, no hagas esto. ¿Cuál es la única solución para no caer en el desespero de tanto esperar? En aquella angustia de que no se cumple. ¿Cuál es la solución para evitar a los hermanos, a la gente que habla mal de ti, que dice no estás en la verdad, no tienes la verdad de las escrituras en tu vida, no tienes a Cristo? ¿Qué hacemos con aquella gente que tiene racismo, que tiene pensamientos divisorios, que tienen pensamientos que no están correctos? Lo que Jesús le dijo a Pedro, le dijo: quítate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? La respuesta es: nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Yo tengo que mirar lo que Dios está haciendo en mi vida y no lo que los hombres produzcan. Los hombres fallan, los hombres pecan, los hombres traicionan. Dios nunca falla, nunca peca y nunca traiciona. Esa es la mirada que debemos tener cotidianamente. Algún día, de repente, usted va a decir: ay, el pastor no me saludó. No voy más para la iglesia porque el pastor no me... Mire, si yo no lo saludo, preocúpese porque el Señor lo salude cuando usted se levante. ¿Sí? Preocúpese porque el Señor esté con usted cuando usted esté en el día a día. Esa debe ser nuestra preocupación.
Preocúpese porque el Señor lo acompañe, no porque el pastor lo salude. Porque el pastor a veces amanece con el pie izquierdo, muy raro, pero a veces amanece con el pie izquierdo y de repente no lo saluda. No se preocupe porque la hermana que está a su lado no la miró. Preocúpese porque el Señor lo mire. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Entonces, ¿cuál es la solución para todo este ámbito? Mi mirada tiene que estar puesta en el Señor, no en otras cosas ni en otras personas. Bendecimos la vida de los que nos siguen mirando por medio de las redes sociales. Nos queremos despedir de ustedes deseándole que la gracia del Señor sobreabunde en cada uno de ustedes. Ahí está nuestra hermana Jocelyn Benítez, que les amamos.